documento y a lo mejor Alejandra me puede ayudar porque nos hizo entrega y hace entrega formalmente a la comisión de dos cartas que están dirigidas a la Comisión de Economía, una de APROTUR y otro de los coordinadores municipales de turismo del archipiélago de Chiloé. Vamos a sacar copia y se lo vamos a remitir a los señores senadores, pero respecto de su contenido, señor presidente, si le parece que ella pueda desarrollarlo. Buenos días, sí. Yo le hice llegar y de hecho los dejé en cada carpeta de los senadores dos cartas que me hicieron llegar, una de los coordinadores de municipios turísticos de Chiloé, en donde ellos plantean inquietudes respecto de la discusión del proyecto de ley que estamos hoy día viendo. Entonces me pidieron a mí como asociación de funcionarios poder hacer llegar estas inquietudes que van en relación, específicamente la de los coordinadores de turismo, respecto de la SOI y el tema regional de cómo se desarrollaría el tema turístico. Y en la de APROTUR, que es la Asociación de Profesionales de Turismo, va en relación a los profesionales del área que tampoco están incluidos en el proyecto de ley. Se los dejo para que lo puedan leer, procesar y ver si se puede discutir, no sé si hoy o en una sesión posterior, si se pueden considerar sus recomendaciones al proyecto. Eso. Ok, gracias. Los señores senadores. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Efectivamente, yo me alcancé a leer la de Héctor Caripán Sanzana de Chiloé, del archipiélago de Chiloé. La verdad es que tiene planteamientos que ya se habían analizado, de hecho, en la comisión respecto a la importancia de recoger la mirada local y cómo desde lo local podemos construir una mejor propuesta en el ámbito del turismo. Hay normas que ya habíamos pasado, de hecho. Yo no sé cómo lo podemos hacer, si la Secretaría nos puede ayudar a revisar esas normas, presidente, ver de qué manera podemos recogerlo. Yo creo que el Ejecutivo no va a tener problema porque van en la misma línea de lo que habíamos estado conversando. Pero creo que los planteamientos que hace Héctor son planteamientos bastante racionales, además con ejemplos, y con datos que aportan y enriquecen la propuesta del Ejecutivo. Eso, presidente. Ok, lo que nosotros vamos a realizar es que le vamos a pedir a la Secretaría de la Comisión que haga un comparativo con lo que hemos discutido y el aporte de cada senador, y ahí informamos en la próxima sesión cómo se considera. Presidente, y en cuanto al proyecto en tabla, que es el proyecto que modifica la ley 20.423 sobre el sistema institucional para el desarrollo del turismo, en la sesión anterior, quedó pendiente las indicaciones 55 y 56. La primera refería a nuevas funciones del subsecretario de Turismo y la segunda y las siguientes están referidas a la creación dentro de la nueva institucionalidad del turismo de los comités de secretarios regionales, su creación, su integración y sus funciones. En el marco de la última sesión, varios senadores levantaron la necesidad de que estas normas estuvieran alineadas con las modificaciones y las nuevas atribuciones que serán transferidas a los gobiernos regionales. Entre ellas se destacó que las primeras en ser transferidas dicen relación con el fomento y especialmente con el turismo. Y en esa línea hubo un encargo a la señora subsecretaria y a su equipo para contactarse con y coordinar el trabajo con el subsecretario de Desarrollo Regional y sobre la base de esas conversaciones traer una propuesta para que todo esté debidamente alineado. Eso es cuanto puedo decir como para retomar el debate en el punto en que quedó en la sesión anterior. Gracias, secretario. Entonces debiéramos
continuar con el estudio. Había pedido la palabra el Ejecutivo, don Francisco del Río, la subsecretaria. Ustedes deciden, subsecretaria. Subsecretaria, por favor. Muchas gracias, senadora, y buenas tardes a todos los senadores presentes hoy día. Con referencia al tema que tocó el secretario, nosotros tuvimos una excelente reunión con el ministro de la Subdere, nos acompañó el senador Galilea, y ya tenemos algunas propuestas para las inquietudes que se plantearon en esta mesa en la sesión pasada y estamos preparando las indicaciones sobre ese tema. También hoy día me acompañan representantes de la Subdere y, señora presidenta, yo quiero solicitar que en la próxima sesión se cite a la Subdere para que también participe, dado que hay muchas discusiones donde tenemos que asegurarnos que esta ley converse con la nueva ley de gobiernos regionales. Perfecto. Perdón, ¿su asesor algo quería decir respecto del punto anterior o no? Don Francisco. Sí, sobre eso. Sí, sobre el mismo punto que relató el secretario, presidenta. Efectivamente, la subsecretaría hicimos un trabajo de desagregación de las funciones, separando aquellas que corresponden personalmente al subsecretario, aquellas que corresponden a funciones de la subsecretaría. Tengo entendido que Michelle le entregó al secretario una pauta sobre eso y quizás sería bueno poder cerrar ese tema porque efectivamente puede ser... hay que diferenciarlas efectivamente, si no, no cuadran ni los tiempos verbales ni los tiempos personales. ¿Puede dar lectura a algunos? Por lo menos Presidente, sí, nos entregaron efectivamente este documento, se está fotocopiando ahora, seguramente en cualquier momento llegan las copias, pero tiene una propuesta de cosas que quedaron pendientes también de sesiones anteriores. Por ejemplo, en materia de conceptos, que es específicamente el artículo 5. Así que no sé si esperamos el documento o si que la subsecretaria y su equipo hacen la proposición correspondiente. Michelle. Presidente, la primera de las nuevas indicaciones, bueno, la idea de estas indicaciones, como habíamos conversado, si que usted y la comisión lo considera, es poder votarlas y después presentarlas al referéndum un documento completo con todas las indicaciones. Yo de todos modos a Secretaría les estoy enviando todas las redacciones y todos que hemos estado discutiendo. Pero la propuesta de nueva indicación, la primera tiene que ver con una indicación que me entregó la senadora Jimena Rincón para introducir en relación a incluir dos nuevos conceptos de turismo. El primero es para agregar una letra nueva respecto de turismo religioso, definiéndose el turismo religioso como aquel tipo de turismo que se relaciona con actividades grupales o individuales destinadas a conocer, vivenciar y o comprender una relación espiritual vinculada con la visita a santuarios o lugares sagrados, así como a peregrinaciones y celebraciones religiosas, entre otros. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, lo que pasa es que ese es un tema que está al menos muy presente en todo el país, de norte a sur. La fiesta La Tirana es un buen ejemplo y uno podría ir describiéndolo en cada una de las localidades de nuestro país. Creo que conceptualizarlo releva este hecho y nos ayuda además a poder calendarizarlo, ponerlo y promocionarlo. Creo que esa es la lógica de poder definirlo. Más que nada, sobre la base de la propuesta de la senadora, que es un intermedio, nosotros agregamos y modificamos algunos términos para hacer una redacción más coherente y un poco saber si a la senadora le satisface esa definición. No se dio ni cuenta. Bien, entonces... Sí. Lo que pasa es que tenía una buena idea de base. Bien, en razón a lo planteado, se solicita a la comisión si damos la unanimidad al referéndum. Bien. Presidente, Sí, para secretario. efectos reglamentarios, en esta
En este caso, la vía que usted planteó de aprobarlo por unanimidad permite que inmediatamente sea incorporado al texto, porque esto no es una iniciativa del Ejecutivo, es solamente un concepto. Entonces, a este respecto no es necesario que se presente una indicación, así que queda aprobado. ¿Eh? Sí. Presidente, la segunda indicación tiene que ver con la definición de turismo astronómico, como aquel tipo de turismo que se relaciona con actividades recreativo-científicas vinculadas a la observación del cielo, que incluyen, entre otros, observación a cielo abierto, visitas a observatorios, planetarios y museos de astronomía. Repito. Turismo astronómico, aquel tipo de turismo que se relaciona con actividades recreativo-científicas vinculados a la observación del cielo, que incluyen, entre otros, observación a cielo abierto, visitas a observatorios, planetarios y museos de astronomía. ¿Consultas? ¿Qué más? ¿Podemos hablar del espacio o del cielo? Porque veníamos del turismo religioso, hay que ocupar cielo. Es que yo tengo entendido que aquí hay espacio, pero no hay cielo. Senadora Rincón. Presidente, hoy día en algún medio de circulación nacional, no recuerdo cuál, se señalaba que el arma secreta de Chile para enfrentar el tema de la tecnología y la inteligencia artificial va a ser justamente ese tema. Yo no sé cuál es el concepto más preciso, lo dejaría en suspenso, no creo que afecte tanto que lo podamos definir en una semana más y verlo con los especialistas, porque de verdad en este punto no nos podemos equivocar, sobre todo viendo lo que está pasando en nuestro país. Sí, perfecto. Vamos a ver cuál es el término más adecuado. ¿Te parece? Sí, preciso. Tiempo, velocidad, masa oscura, Masa oscura. Perfecto. Ya. Presidente, ahora iríamos a la parte de... Quedamos con la indicación 51, que tenía que ver con una de las atribuciones del subsecretario de Turismo. Sin embargo, también quedamos con la tarea la vez pasada en esta comisión de separar entre las funciones del subsecretario de Turismo y de la subsecretaría de Turismo, que no estaban separadas en el proyecto de ley anterior. Entonces, hicimos eso me gustaría ir en el orden que están puestas cada una de las indicaciones, porque aquí, de acuerdo a lo que conversé con el secretario, y el secretario ahí le voy a pedir que nos dé su opinión, el problema que tenemos es que hay un par de indicaciones que ya fueron aprobadas dentro de las funciones del subsecretario y que nosotros quisiéramos trasladar como funciones de la subsecretaría. Entonces, si quieres, vamos en orden y abrimos el debate para... Ahora, yo pienso que para eso es necesario esperar. Sí, yo creo que también es... Sí. Podemos votar la primera nomás, que es, ¿se acuerdan que la primera fue simplemente una que quedó pendiente por términos de redacción, que era la indicación 51? La indicación 51 quedó pendiente porque hablaba de reemplazaba la palabra contratar con personas naturales con realizar directamente o a través de personas naturales, y la discusión versó sobre se dice contratar directamente. Entonces cambiamos la indicación y pusimos celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras, con el objeto de promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico. ¿Consultas? Sí. ¿Puede repetirla de nuevo? La repito. La séptima función del subsecretario de Turismo sería la de celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales, internacionales o extranjeras, con el objeto de promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico. Tengo una duda. Tiene la O palabra. sea, la anterior decía contratar, o sea, la diferencia entre celebrar convenio, porque lo que entiendo es que la sutileza de la definición es que son las funciones del subsecretario, o sea, en este caso de la señora Mónica. No es instruir la contratación, porque en definitiva ella no lo hace directamente, o sea, no contrata ni celebra convenio directamente. Eso yo por lo menos quedé con esa idea de la discusión pasada, de que en definitiva el subsecretario instruye o manda, designa, no sé, pero el contratar y celebrar convenios yo creo que es como la misma definición. Esa. En el caso celebratorio, señor presidente. Señores senadores, Perdón. don Francisco. Lo que pasa es que debe ser así, presidente, porque es la única forma del servicio público de erradicar una responsabilidad en que sea el jefe de servicio el que suscriba el respectivo convenio. Responsabilidad administrativa del jefe de servicio. Señores senadores, ¿unánime? Aprobado por unanimidad. El texto aprobado por esta comisión es el siguiente: celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras, con el objeto de... Sí. Nacionales, internacionales o extranjeras, con el objeto de promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico. La propuesta de la senadora Rincón es que en la última frase de facilitar la propuesta, intercambio y o desarrollo turístico. ¿Se aprueba? Ok. Tiene que el Ejecutivo... Ya, senador Galilea, tomando en consideración que dijeron que sí. Tiene la palabra. No, una pregunta, porque en el numeral 7, más allá de celebrar, contratar, realizar, el tema, a lo que estaba orientado el numeral 7, era el tema de los estudios, de contratar estudios. De eso se trataba el numeral 7, que se está modificando solo en la parte de arriba. Y ahí lo que habíamos en principio acordado era simplificar, ya parte como ustedes dicen, pero realización de estudios vinculados al funcionamiento y desarrollo integral del sector. Yo era partidario de sacarle la prefactibilidad y factibilidad. Entonces, ¿cómo que? Porque no veo la referencia a los estudios, que era el corazón del numeral 7. Esa es mi duda. Lo que pasa, perdón, señor presidente, por su intermedio,
lo hicimos más amplio precisamente porque aquí queda incluido estudios, pero también queda incluido la posibilidad de contratar un PR, por ejemplo, como lo que nosotros requerimos hacer, como hace ProChile. Nosotros necesitamos hacer contrataciones internacionales que hoy día tenemos que buscar figuras jurídicas súper complejas. Entonces, la idea de esto es que se pueda incluir estudios o PR o otras situaciones que se puedan dar en el futuro que requerimos, por ejemplo, cuando hacemos convenios con Argentina para ir a promover la Patagonia China. Entonces, dejarlo más amplio. Pero está incluido estudio también. Sí, sí. ¿Con qué seguimos, Michelle? Se suspende por 5 minutos la sesión. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el asesor, don Francisco. Presidente, lo que hicimos fue básicamente dividir entre funciones del subsecretario, subsecretaria y subsecretaría sobre la siguiente base. Todos aquellos verbos rectores que impliquen la acción de una determinada persona quedan radicados en las facultades del subsecretario. Aquellos que son más difusos y que responden a un verbo rector o una acción
que implica necesariamente una organización detrás, quedaron asignadas a la subsecretaría. No voy a leer el documento completo, pero, por ejemplo, en la función 4 del subsecretario, que es declarar la admisibilidad de la postulación de las zonas de interés turístico en conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3. Eso que ya está aprobado, es necesario dejarlo como facultad del subsecretario. Sin embargo, cuando estamos hablando de diseñar, elaborar y velar por la ejecución y cumplimiento de los planes y programas que componen la Política Nacional de Turismo, esto implica una organización en la subsecretaría. Ese básicamente es más o menos semántica la división. Lo que sí, y en eso le requerimos alguna ayuda al secretario, es que aproximadamente de todas las funciones, como un tercio o casi la mitad, ya estaban sancionadas, estaban aprobadas, ¿ya? Si es que habría inconveniente reglamentario simplemente en reasignarlas en un artículo respectivo a la subsecretaría, o hay que reabrir el debate, no sé. Ya, tendría que ser con acuerdo de la comisión. ¿La comisión está de acuerdo? Sí, es algo que propuso la propia comisión. Ok, se toma la voz. Así es. Sí, por supuesto. Así es. De la Secretaría del... Ya. Empezaríamos con el numeral 8, que ya se votó, se aprobó por unanimidad, que decía, como facultad, fue votada como facultad del subsecretario diseñar, elaborar y velar por la ejecución y cumplimiento de los planes y programas que componen la Política Nacional de Turismo. Y esa nosotros consideramos que debería ser, dado que es un proceso completo de velar, de elaborar y diseñar, debería ser una función de la subsecretaría y no solo del subsecretario. Sí, eso es lo que queremos ir uno a uno viendo aquellas que nosotros consideramos que deberían ser funciones de la subsecretaría y no solo funciones del subsecretario. Esta es, entonces, la indicación 52 que fue aprobada pasaría a ser parte de las funciones de la subsecretaría, del nuevo artículo. Claro, pero hay 52. 52. Sí. Que estaba aprobada, pero que se cambia de subsecretario a subsecretaría. No digo subsecretaria porque entre subsecretaría y subsecretaria es solo el acento. Hay un acento de diferencia. El siguiente es el numeral 9, justamente la indicación que seguía, la indicación 53, que hablaba de la función de proponer al ministro de Economía, Fomento y Turismo el presupuesto anual de la Subsecretaría de Turismo. Eso fue aprobado como una función del subsecretario y debería ser elaborar todo el presupuesto, una función de la subsecretaría. Entonces pasaría también a funciones de la subsecretaría. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Perfecto. O sea, ¿por qué correspondería a la subsecretaría proponer al ministro de Economía, Fomento y Turismo el presupuesto anual de la subsecretaría? Lo que se está aprobando ahora es que quede como función de la subsecretaría y no del subsecretario. La siguiente es la función número 10, que hoy día está asignado al subsecretario y que corresponde a requerir de los ministerios, servicios públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, los antecedentes y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, debiendo aquellos proporcionarlos en el más breve plazo con un máximo de 20 días corridos. Eso entonces, la idea es traspasar esta función, que era una función del subsecretario, hacia una función de la subsecretaría, que claro, efectivamente no es la subsecretaria la que llama a los ministerios, sino que son miembros de la subsecretaría quienes llaman a los distintos ministerios o servicios para pedir la información. Entiendo
Estamos entonces haciendo dos cambios. Uno, agregando el corridos. No, porque eso estaba aprobado. Es que el otro día me fui antes, por eso no sabía ya. Está aprobado eso. Ok, y cambiamos el... Sí. Así es. Sí. Después viene la indicación 55. Perdón, La 11. Perdón, la 11, toda la razón. La 11 es una indicación, o sea, no es indicación, era el número 11 del proyecto de ley que no sufrió modificaciones y simplemente quedó como parte de las labores del subsecretario, y nosotros queremos proponer a ustedes cambiar esa función que no fue sujeta a votación para que vaya a la subsecretaría, a las funciones de la subsecretaría. Y les leo la función: proponer la modificación de las normas y procedimientos requeridos para el ingreso, permanencia y salida de los turistas del territorio nacional y coordinar con los servicios competentes las respectivas medidas de facilitación. Señores senadores. ¿Sí? Ok, Perfecto. aprobado. Después podemos seguir con una indicación que había quedado pendiente, que era la indicación 55. Y esta es la que ya necesitamos. Sí. Están pendientes. Y el 11 también va a necesitar indicación. Esto en el entendido que ustedes van a presentar la indicación. Sí, exactamente. El 11 Solo el 11. ¿Los otros no necesitaban? ¿O sí? Ya, yo te presento todos. Ni un problema. O sea, porque en el fondo presentó un artículo que te... Sí, yo las presento. Tú me dices bien cómo las presentamos y las presentamos. Sí. O pueden presentar una indicación con todo. Eso, perfecto. Michelle. Ahora esta, ¿no? Convertir la instalación de oficina, ¿eso? Tiene que ir a esa Sí. Sí. Él también me pidió que le revisara. No las de concepto. Ya. Solo esta 11 que es un cambio nuevo. No, perfecto, no hay problema. No hay cualquier cosa que... Yo igual te voy a mandar todo y tú me dices sí, incluye todo lo que dijimos o no incluye. ¿Ya? Ahora, si yo me voy, yo no sé. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Una indicación enumerando las funciones de la subsecretaría de turismo. Y así nosotros hacemos. Ya, perfecto. Bueno, pero sí. Y se lo conectamos así para que todos vayan viendo. Qué buena idea. Más una buena, sí, porque sí. ¿Te ha llegado la fotocopia? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué otro horario podemos hacer? Estoy buscando un pendrive. Yo tengo pendrive. ¿Tienes? Van a proyectar el... Sí, hay que pagar esto.
Continuamos entonces con el comparado nuevo, página 18. Tiene la palabra Michelle. No, porque ya recibieron el documento. Ya. En la página 18, al final dice número 55. Hay 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La tercera columna eran las indicaciones que se han estado votando. La cuarta columna son las propuestas que están hechas ahora. Y la quinta columna es cómo quedaría la ley de aprobarse esas indicaciones. Es el documento que tienes ahí. Lo que estamos haciendo entonces estaba pendiente el número 55 que agregaba varios numerales nuevos como funciones del subsecretario y nosotros queremos cambiar esa 55 por esta otra indicación, que no sé si se rechaza la indicación 55 y se aprueba esta, o se aprueba la 55 con modificación. Ahí... Página 20 ahora. Aquí está la indicación, el número 55. En el último que le entregamos. Estamos en la página 20. Indicación 55 y nueva columna. Claro. Sí. No, en la cuarta columna. Cuarta columna dice 55 pendiente en comentarios, exacto. Propuesta, rechazar indicación y votar modificación o como corresponda decirlo. Y la indicación es la siguiente. Para agregar después del numeral 11, que fue el último que estaba aprobado, el siguiente numeral nuevo pasando al numeral 12 a ser 13. Y el 12 es convenir la instalación de oficinas de información turística tanto en el territorio nacional como en el extranjero, pudiendo para este último caso designar representantes con el objeto que los mismos ejerzan actividades vinculadas con la promoción turística del país. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 21.080 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Función del subsecretario. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Solo reiterar que tratándose de funciones, tanto de la subsecretaría como del subsecretario, y más cuando se trata de una función nueva, requiere una indicación formal del Ejecutivo. Bueno, justamente eso es lo que yo había propuesto en principio, que como esto lo habíamos conversado, que las votáramos, como en general sufren... Michelle, ¿y qué facultad tenemos nosotros para modificar ¿Esto? cuerpos legales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No, sin perjuicio de eso. O sea, que en el fondo tenemos que cumplir todos los cuerpos legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y esto qué tiene que ver? Que en el fondo el Ministerio de Relaciones Exteriores es el único ministerio en Chile que puede hacer contratos en el exterior a nombre del gobierno chileno. Por lo tanto, si es que se quiere hacer una oficina fuera de representación, se tiene que hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso es que aquí está incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay el representante legal para todos los temas extranjeros es el ministro de Relaciones Exteriores. Los representantes del Ejecutivo proponen rechazar esta indicación 55 del Ejecutivo, pero no obstante, de esa indicación, o retirarla, claro, retirarla es mejor, pero en esa indicación el número 15 es coincidente con la que acabas de dar lectura. O sea, en vez de retirarla, puede subsistir en esa función. Perfecto. ¿Y si se aprueba la modificación? Se lo rechazan los dos. Perfecto. Lo que pasa es que falta, señor presidente, falta aclarar que estas funciones que vienen a contar de este punto son todas recogidas del decreto ley 1224 del Ministerio de Economía, que es el que establece las funciones del Servicio Nacional de Turismo. Por lo tanto, no es una norma nueva, es una norma existente que se traslada desde el decreto ley a este proyecto de ley.
Agradeceré dar la opinión. No, yo creo que no es automático, porque si hay una atribución o una función, o como se llame, o como quiera, para un servicio y se traslada a otro, requiere iniciativa exclusiva, no se puede... ¿Ah? ¿Por qué no? Señor presidente, yo lo que entiendo es que cuando se discutió todo el tema de institucionalidad, para presentar las indicaciones se tomaron las facultades con las cuales hoy día cuenta Cernatur para presentarlas. Por lo tanto, según entiendo, no serían nuevas indicaciones, son indicaciones que ya estaban en subsecretaría, pero no son indicaciones nuevas porque ya estaban presentadas, secretario, ¿no? ¿Estaban presentadas para la subsecretaría? Pero, ¿Cuándo? a ver, yo creo que hay un error en la discusión. Yo creo que estamos hablando cosas distintas. Lo que nos dijo el secretario es que en vez de presentar una nueva indicación, que se aprobara con modificación la que ya está puesta. Y solo eso, nada más. O sea, no hay ningún problema en términos... Exacto. Entonces no es nueva. Ahí sí se puede, pero no esto que es automático. No que, claro, no que fuera automático. Acá. Está en la indicación. Están en las indicaciones. No, pero hay una indicación. A ver, Pero está en el... Presidente, a ver, resolvámoslo de la manera que está propuesto. O sea, la indicación modifiquémosla. Sí. Porque esa indicación está presentada. Perfecto. Sí. La duda que hay si esta otra indicación que ustedes plantean está formalmente presentada. Yo le pregunto al secretario, como indicación para la subsecretaría. No, lo que yo entiendo que plantea la directora de Cernatur es que muchas de estas funciones actualmente son del Servicio Nacional de Turismo. Yo creo que ese es el origen de estas funciones, pero en la nueva institucionalidad, las modificaciones al sistema institucional de turismo traspasan esas indicaciones a la subsecretaría y lo hacen por medio de estas indicaciones. Yo creo que ellos se refieren a que las funciones existen en Cernatur, pero no se traspasan automáticamente a la subsecretaría. Por eso se requiere este proyecto. pero lo hacen en la indicación 15, pero lo hacen en la indicación 15 del proyecto y por lo tanto dejamos nula el comentario número 12 y solicitamos la aprobación con modificación. Sí, su pregunta... Sí, Entonces, si alguien nos puede redactar ahora cómo quedaría con modificación. Quedaría de su excelencia el presidente de la República para agregar después del numeral 11 el siguiente numeral nuevo. Y es lo mismo que yo leí, convenir la instalación de oficinas de información. Eso. Exacto. Eso. Sí, eso está vigente. Eso. ¿Se solicita la unanimidad de la comisión? Sí. Aprobado. Presidente, la verdad es que esta es una práctica que usa el Senado desde hace muchos años, y lo digo con conocimiento de causa, y salvo que alguien se oponga, la verdad es que es una práctica aceptada en el Senado. Entonces, vamos punto por punto.
No, quiero hacer una pregunta porque me llama la atención y no sé cómo conversa con Capitanía de Puerto y Ministerio respectivo el punto 14 sobre las solicitudes de concesión de playa de mar y riberas de lagos y ríos para uso exclusivo de particulares de conformidad con el reglamento respectivo. Sí, pero informar las solicitudes, ¿cómo va a informar las solicitudes si esa solicitud no se hace a este organismo? No. Agradecer encender el micrófono. Subsecretario. Tiene la palabra, don Francisco. Perdón. Se refiere, presidente, a las consultas que la Gobernación Marítima efectúe a la Subsecretaría de Turismo acerca de una petición que se le formule para concesión de playas. Por ejemplo, la Subsecretaría puede decir, mire, bien, pero esto pertenece a una zona de interés turístico. Por lo tanto, los resguardos son este y este otro. A eso se refiere con informar. Presidente, está mal redactado entonces, porque dice informar las solicitudes. Y si no se precisa de quién es la solicitud, puede ser entendida como un particular. Y eso hay que arreglarlo. ¿O es requisito para? Al margen de la redacción, o sea, si pudiera explicar cómo funciona actualmente el sistema y si el informe es requisito para. Y había marcado el número 11, también para, si se pudiera explicar cómo funciona el tema de las solicitudes de patente de turismo. Senador Rincón. Presidente, sobre el punto 14, el trámite de las concesiones es a través de la Capitanía de Puerto y resuelve la Subsecretaría de Defensa. Por lo tanto, y no tiene hoy día, hasta donde yo sé, ningún rol el ámbito del Ministerio de Turismo o la Subsecretaría. Ninguno. Entonces, yo entiendo que tenga que tenerlo por lo que se quiere promover, pero, insisto, tal como está hoy día redactado, nosotros estamos afectando otra ley sin señalarlo en esta. Entonces, sería bueno que precisáramos esta norma antes de que la podamos aprobar. A ver, ¿quién va a responder? Porque hay dos consultas. Una vinculada al punto 11 de las patentes de turismo, que son, me imagino, facultad municipal, y las referentes a las concesiones marítimas del punto 14. Director de Senato. Señor presidente, en el caso de las concesiones de playas, mar, hoy día nosotros participamos como Senatura en el Consejo, pero la verdad es que en la práctica tampoco hay muchas más atribuciones las cuales se ejerzan prácticamente hoy día. Sí está en la ley, en el decreto actual de Senatur y por eso también que se traspasó acá, pero en la práctica se puede discutir. Y el de las patentes, hoy día, en el caso, por ejemplo, de los restaurantes, sí nos solicitan algún pronunciamiento las municipalidades para el tipo de restaurantes para identificarlo como restaurante turístico. Ese es el único caso en específico en el que nosotros hacemos un pronunciamiento. ¿Dónde está? Señor presidente, en la actualidad también la subsecretaría participa de la mesa donde se tratan todos los temas de capitanía de puerto, sí, pero quizá eso está contemplado en la ley de defensa, porque ellos son los que nos citan a participar. No, yo no veo la necesidad de que esté en esta ley también, porque como ellos lo tienen, nos invitan y nosotros estamos hoy día en esa mesa. Presidente. Claro. Sí. Presidente. A mí me parece relevante el punto. Ya yo no me opongo a que esté, creo que es súper importante si estamos pensando en el desarrollo turístico. Solo que pediría que la subsecretaría precise la redacción para no toparnos con los procedimientos que hoy día establece la ley para efecto de otorgar las concesiones. Nada más. Mi punto es para que no nos enredemos con esto.
No bien hasta el día de hoy porque yo creo que esas patentes siempre están vinculadas a las patentes de alcohol. Las patentes de turismo, lo que ha planteado el senador Elizalde en el punto 11, quizás mi única preocupación, porque las patentes de turismo están muy ligadas a las patentes de alcohol. Y si dentro de las patentes de alcohol es una persona no solamente alojamiento, sino que si es una persona alcohol cuando come, baila, si es discoteca o patente cabaret. Presidente, este es un tema hoy día, al menos en el Maule está siendo un tema, el tema de las patentes de alcohol, no las de turismo. El número de patentes que se otorgan, el tema de las facultades del Consejo y el alcalde para otorgarlas, quiénes tienen que intervenir en el otorgamiento de las patentes de alcohol. Me estoy refiriendo solamente a eso, presidente, no a las de turismo. Y no están enumeradas acá, están solo las de turismo. Yo coincido con el presidente en que turismo y alcohol están bien de la mano desde el punto de vista del desarrollo gastronómico. Yo no sé qué opinión tiene la subsecretaría de este tema, porque en algunos territorios es obvio que tienen que existir estas patentes y ojalá en demasía desde el punto de vista del desarrollo gastronómico y obviamente el tema del incentivo al turismo, pero hay otros territorios en que no tienen mucho sentido. Yo no sé si hay alguna mirada, no tiene que ver con el tema de parte de ustedes. Solo para complementar, si es que finalmente esta atribución que ha tenido Cernatur nunca los ha complicado con la opinión de las juntas de vecinos. Exactamente. Porque si bien no es vinculante la opinión de la junta de vecinos, no sé, a mí más me gustaría que dieran una opinión, pero pueden haber locales destinados a hacer hotel que dentro de su holding de negocio también tengan discotecas o eventos masivos. Hoy día la realidad regional es que ahí efectivamente se emite, pero se emite un informe en particular, o sea, el profesional del área asignado en cada dirección regional analiza cada caso cuando se emiten estas patentes de turismo que efectivamente están muy relacionadas a todo lo que es alcoholes, porque son los restaurantes turísticos, los centros de eventos que muchas veces también tienen asociado eso. Entonces, pero se ve de forma particular sí, o sea, no es que esté definido así como vamos a categorizar cuáles son las que se asignan, sino que caso a caso se va viendo regionalmente. Por lo menos así lo han hecho durante todo. Yo llevo 20 años en Cernatur y así lo han revisado por lo menos regionalmente. No está categorizado. Es un informe en particular que se analiza caso a caso. Ok, muchas gracias. Estamos a 5 minutos de la hora. Entonces, como esto es ad referéndum... con precisión de la 14. Y con precisión Sí, lo dejamos pendiente. pendiente para la sesión del día miércoles a las 9 de la mañana. Sí. Seguimos con turismo el miércoles Ustedes nos llevan esto, ¿no? a las 9. Presidente, antes de que terminemos. Sí, pero fuera de eso. Sí, pero no, es que hay un punto, En el de educación, yo tengo una diferencia con el artículo transitorio. Sí, pero eso ya se acordó ayer hacer algo. A la comisión. Ya, la pregunta, entonces, ¿por qué pasa a la Comisión de Economía solo para hacer sugerencias y no para que nosotros tramitemos? No. Presidente. Sí, lo que pasa es que si tuviéramos unanimidad en la comisión, podríamos hacer el cambio. Y yo propongo que demos unanimidad porque la redacción del artículo establece el absurdo que el acreedor tendría que hacerse su propia base de datos. Este es otro tema. Y por tanto, Sí, opinen. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, todas las universidades tendrían que destruir la base de datos respecto a quiénes son sus deudores. Eso es un absurdo. Cuestión distinta es que se prohíba la transmisión, la publicidad de la información, y menos aún que esta información poble una base de datos respecto a un registro de deudores, morosos en este caso.
aunque la ley solo se refiere a deudores en general. Eso es otro tema, y la ley efectivamente establece una prohibición, pero la redacción quedó con tal ambigüedad que produciría el absurdo que ni siquiera podría haber un registro, ninguna base de datos sobre esta materia. Entonces, eso yo creo que deberíamos corregirlo nosotros, no hacer la sugerencia. La senadora Rincón tiene línea directa con la comisión. No, presidente, ayer estuvimos hablando, de hecho, con uno de los integrantes de la comisión, lo estuvimos hablando largo, y lo estuvimos hablando en mi bancada, además, en el almuerzo, porque conté lo que había pasado y el planteamiento que se había hecho. Pero deja terminar. Entonces, recogiendo el punto del senador Lizalde, y teniendo claridad en que como no hubo indicaciones, no podíamos opinar sobre nada más que conocer el informe. Exacto, lo que debiéramos hacer es en la próxima sesión, al inicio, acordar por unanimidad el cambio de esa norma. Y no va a haber oposición de parte de la Comisión de Educación respecto a aquello, pues se los explicamos. Pero obviamente nos vamos a quedar con el otro tema de fondo que había planteado el senador Galilea y que fue largamente discutido respecto de los efectos y las consecuencias de la norma. Pero eso ya es otro tema. Presidente, si hay acuerdo para eso, yo creo que no habría problema. Lo que quedamos sí es que el secretario de la comisión nos va a hacer una presentación y nosotros la vamos a traer bastante lineal. Ojalá la pudiera compartir por WhatsApp para que la aprobemos de inmediato. Presidente, otro tema. Sin perjuicio de igualmente hacer presente que el acuerdo de la sala respecto de la tramitación de este proyecto en la Comisión de Economía era para que fuera considerado en una sesión. O sea, tendríamos que hacer una sesión porque sería una segunda sesión al inicio para ese acuerdo. No es una segunda sesión, si solamente vamos a considerar el documento que ya, le vamos perfecto, es para adoptar el acuerdo. Sí, nada más que eso. Ya, y también que se debía hacer dentro de 15 días, pero bueno. No, pero eso no es problema. Ya. Presidente, otro tema que tiene que ver con el proyecto que estábamos hablando antes, turismo. ¿Cómo vamos a proceder con lo que nos plantearon los funcionarios respecto de el proyecto? ¿Vamos a esperar que el Ejecutivo nos dé una propuesta, una mirada para la próxima sesión? Porque hay planteamientos que deberían ser recogidos por el Ejecutivo. Ya. Entonces, y traen propuesta para la próxima, para el miércoles. ¿Les parece? Gracias, presidente. No sé si esa es la idea. Gracias. Habiéndose cumplido los... Micrófono, por Señor presidente, yo quería insistir en que por favor se cite a Subdere siempre en las siguientes sesiones, precisamente por el proceso que conlleva. Créeme que lo hacemos en todas las comisiones, pero no. Muy bien, se va a solicitar la presencia de la subsecretaría. Gracias, muy bien. Presidente. No habiendo más, se levanta la sesión.